Porque todos ustedes la conocen, porque es una investigadora que tiene muchísima trayectoria profesional. Bueno, sí que soy vieja, pero cantidad de investigaciones referidas al área de trabajo, a nivel de procesos productivos en distintos sectores, en competencias, en calificación, ya sea productivos o de servicios, y desde el 2003 se desempeña como subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Argentina. Entonces, en este sentido, me parece interesantísimo que es una socióloga con amplia experiencia que está diseñando políticas públicas y por lo menos aplicándolas también. Por lo menos aportando información eso es muy para interesante, la evaluación. Porque realmente esa es una de las cosas que muchos sociólogos aspiramos a meternos en la política pública. Entonces, te daría la palabra para que empieces y yo les cuento un poco la idea de la presentación. Es un poco no solo presentar datos, sino un poco analizar el contexto nacional e internacional, porque, a ver, estamos en problemas, digamos, y da a veces la sensación de que, por lo menos de la primera etapa de la crisis, 2008, no hemos aprendido demasiado, pero bueno, a ver, un poco yo diría que para caracterizar, un poco contextualizar todo el tema, quizá deberíamos pensar en que la crisis del 2008 marca un punto de inflexión, por lo menos para analizar el tema de los paradigmas y por lo menos una tensión entre paradigmas, ¿no? De alguna forma parecía en el 2008 que todos los modelos y las teorías económicas que básicamente marcaron los 90, el consenso de Washington, parecía caerse y que desaparecían aquella, que es un poco esta capitalización financiera tan brutal en la que estábamos y estamos incluidos, ¿no? Y básicamente cuando uno analiza un poquito por atrás, la sensación que tiene es que no solo el paradigma teórico, sino las instituciones internacionales y la mayoría de los estados estaban muy centrados en una visión de paradigma único, ¿no? Es este tema de la lógica de la regulación y un poco la lógica imperante y la dominación del mercado como única institución reguladora, como única institución organizadora de lo que pasaba. Y esta visión unidimensional realmente descuidaba bastante fuertemente todo lo que tuviera que ver con la dimensión social, ¿no? Había una clara disociación entre las políticas comerciales, financieras, económicas y las laborales y sociales. Un poco lo que Chang, que este economista coreano que está en Inglaterra, plantea que hay una historia no oficial de la globalización, en la que nos pasó un poco a todos nuestros países en América Latina durante mucho tiempo en los 90. Esto tuvo una consecuencia muy fuerte sobre el ámbito de lo laboral, porque hubo un fuerte debilitamiento de todo lo que son las instituciones laborales, ¿no? Disminución del salario mínimo, no solo disminución del monto, sino disminución de menor aplicación de este criterio del salario mínimo, que es una institución al mismo tiempo salarial, pero también macroeconómica, en tanto determina o fija elementos que tienen que ver con la demanda. La negociación colectiva y un proceso claro de individualización de las relaciones laborales que se dio en países que tenían incluso tradiciones más colectivas de negociación.
Y esto trajo a nivel del empleo mundial y una fuerte desigualdad de ingresos y salarios que se dio tanto entre países como al interior de los países, ¿no? Un importante estancamiento del salario real, un aumento sostenido de la desigualdad. Si nos acordamos, América Latina fue la región del mundo más desigual y que generó más desigualdad y se agrandaron las brechas en los 90s, y una expansión de medida del crédito, sobre todo en los países centrales, que permitió la absorción de la oferta de bienes. Y entonces esto produjo de alguna forma la crisis, con un detonante financiero, que fue el famoso tema de la caída de Lehman Brothers y el crédito sin sustento en poder de pago de los consumidores, pero también, y claramente, y se ve, digamos, hoy, casi 4 años después, se transformó en una crisis económica que tiene que ver con lo productivo, con lo distributivo, con el comercio internacional y de alguna forma es una crisis que podemos asimilar a la del 29, con características obviamente diferentes, porque lo que vamos a ver es que en la primera etapa los paquetes de estímulo y la respuesta a la crisis internacional de gran parte de los países fue una injerencia del Estado interesante para el mantenimiento del empleo y los ingresos, ¿no? Las declaraciones del G20, por ejemplo, en Londres y en Pittsburgh, sobre todo en Pittsburgh, que en el 2009, marcan la necesidad y ponen el empleo en el centro del debate, y que no va a haber recuperación de la crisis si no se recupera el empleo a nuestras familias. Los diagnósticos, hay una serie de diagnósticos en ese momento, y decíamos, bueno, parecía que efectivamente estábamos aprendiendo y estábamos aprendiendo de los fracasos. Hubo diagnósticos muy importantes de este tema que decíamos antes, de empeoramiento distributivo, pérdida de la participación de los salarios, etc. Ahora, esto fue al principio, y este tema de las políticas de estímulo que se aplicó en obras de infraestructura, en apoyo al empleo, en distintas políticas que en general se dio en la mayoría de los gobiernos, pero esto duró poquito, digamos, un poco hay me parece que el caso de Europa es el caso más claro, que en lugar de pensar en los orígenes de la crisis originales, es como que el problema del déficit fiscal fue el apoyo que se dio para el sostenimiento de empleo y de aportes estatales. Yo les traje una frase de Ayati Ghosh, que es una economista india, que recibió el año pasado el premio al trabajo decente del OIT, y que es una de las fundadoras de este grupo de economistas heterodoxos IDEA. Dice: uno de los errores centrales en la respuesta de política es la creencia que los crecientes desequilibrios financieros de los países fueron la causa y no parte de la consecuencia de la crisis del 2008. Se hace evidente que los ajustes fiscales que derivan en menor crecimiento de la economía y por ende en menores ingresos fiscales harán la recuperación económica más difícil, además que resultarán poco efectivos en lograr que los indicadores fiscales mejoren. En este sentido, se está creando un círculo de contracción que se refuerza a sí mismo. O sea, si restringimos, si hacemos ajustes fiscales, digo, el caso de España, que recién estamos hablando de una nueva desregulación laboral, cuando además claramente, digo, a mí me sorprende, porque la verdad que, digo, no solo Argentina, pero sí que varios países de América Latina aprendieron que las desregulaciones no sirvieron ni para crear empleo ni para mejorar los ingresos, o sea que en realidad todo el proceso desregulatorio estuvo acompañado de aumento de la precarización, de disminución del empleo, etc.
Entonces, acá hay un poquito, unos datos del Fondo Monetario que relacionan un poco endeudamiento público y desocupación, y un poco mostrando estas diferencias claras entre los países emergentes y los países europeos, ¿no? En materia que cómo los procesos de desendeudamiento redujeron fuertemente la desocupación. Y ahora un poco, digo, otro análisis más conceptual para después bajar a la Argentina concretamente. A ver, hay otro mito, digamos, que es un poco esta idea que frente a la globalización solo se puede aplicar este paradigma único, ¿no? Cuando uno empieza a analizar, y nosotros hicimos algunos estudios de qué pasa en la Argentina en el marco de la globalización, sobre todo porque fuimos un país que en los 90 fue el mejor discípulo del Fondo Monetario y en los 2000 cambió de signo fuertemente. Este tema de que hay siempre grados de libertad de los estados para aplicar políticas nacionales, o sea, no hay una sola política posible, y que es muy necesario implementar políticas para una inserción sustentable, ¿no? Claramente, cuando uno analiza los efectos y los flujos de comercio y lo que pasa en materia de empleo, se ve claramente el problema de las asimetrías y de la pérdida de muchos de nuestros países, además de capacidad de negociación frente a la deuda. Y otro tema importante, y esto me parece que es central y es un poco el eje de lo que yo quiero desarrollarles, es que no se trata de una política, sino de un conjunto, un set de políticas articuladas. Es decir, no podemos hablar ni de políticas laborales sin pensar en las macroeconómicas, y tampoco podemos pensar en desarrollo productivo si no pensamos en las políticas de ciencia y tecnología. Digamos, el paquete institucional y la coordinación de políticas juega un rol central. Bueno, como yo les decía, un poco el caso argentino, y esto es un poco lo que tiene de original, este tema de aplicación de dos modelos económicos y de políticas totalmente diferentes. Y entonces, digo, son dos regímenes macroeconómicos finalmente en un mismo contexto de apertura comercial. Entonces yo voy a tratar de analizar un poco este tema de las políticas implementadas, tanto en respuesta a la dinámica endógena y en respuesta a la crisis internacional. Antes de un poco contarle este tema de la articulación de políticas más que de políticas aisladas, el tema que no sé si todos tienen claro, el tema de la crisis, o sea, Argentina, a los que no lo conocen, Argentina durante los 90 tuvo un modelo de cambio real, de cambio, digo, una ley de convertibilidad que establecía que un peso era un dólar, con lo cual esto, digo, nadie se animaba a cambiarlo, o sea, cuando una política no se flexibiliza, y esto llevó a finalmente a un default, a una crisis brutal, y la crisis fue económica, social, política e institucional, ¿no? En el momento que se planteaba que se vayan todos, y porque no había, digo, era un desastre detrás del otro, no había posibilidad de respuesta. Yo lo que creo, ya que somos poquitos y lo podemos hacer más de entre casa, es que no había políticas, este es el tema. Entonces había como una... de alguna forma el que manejaba era el ministro de Economía, y cuando no había ministro de Economía era un debate. Entonces, lo que realmente pasa a partir del 2003, y si tenemos tiempo yo les puedo contar después algunos estudios que hicimos comparando con Brasil, que incluso tiene políticas diferentes en materia macro y en materia financiera, pero cómo la estrategia global fue de inclusión social. Entonces, y realmente la concepción del trabajo, el trabajo fue concebido, sobre todo el trabajo de calidad, el trabajo
con protección como el principal elemento, la principal política de inclusión social. Pero esto estuvo acompañado de un conjunto de políticas. O sea, por un lado, políticas macroeconómicas e industriales, o sea, este tema de la devaluación. Nosotros, con la devaluación, la apertura internacional de la Argentina fue mucho mayor. Políticas de protección social, políticas industriales, más erráticas, honestamente, una fuerte política de ingreso, y esto significa política de salario mínimo, política hacia pensiones y jubilaciones, y un conjunto de políticas laborales que básicamente tenían como objetivo la recuperación de la institucionalidad laboral. La Argentina era un país que había destruido todo lo que era el paquete de las instituciones laborales, ¿no? O sea, instituciones laborales podemos llamar desde el salario mínimo a la inspección del trabajo, a oficinas de empleo, a, qué sé yo, a políticas jubilatorias y un conjunto de políticas activas del mercado de trabajo. Entonces, y un poco para contarles algunas de las políticas laborales, en materia de instituciones laborales, bueno, un nuevo marco jurídico, porque había una vieja ley flexibilizadora que trajo muchos conflictos, que fue una ley que se decía que había habido soborno, bueno, toda una historia de esas latinoamericanas, y se volvió, digamos, se recuperó entonces un nuevo marco jurídico, entre otras cosas restableciendo el poder del convenio superior, el que mejores condiciones daba a los trabajadores sobre los otros. Porque en la ley anterior el convenio de empresa, al ser de empresa, podía superar o podía ser aplicado independientemente del poder colectivo. Una fuerte promoción de la negociación colectiva, después van a ver los datos, la recuperación de la inspección del trabajo y una fuerte administración en materia de conflictos laborales. O sea, recuperar lo que son las instituciones básicas de la administración laboral. Fuerte política de ingresos, se las mencioné. Primero, en un primer momento, recién saliendo de la crisis, en una política de sumas fijas. Se restituyó el Consejo del Salario Mínimo y Social y Móvil, que tenía 13 años sin activarse, que es un consejo tripartito, o sea, con representantes de los salarios, de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Y un fuerte impulso a la negociación colectiva. Incremento de jubilaciones y pensiones, sin asignaciones familiares, o sea, un fuerte aumento en lo que son las instituciones de seguridad social. Incremento de planes sociolaborales, pero un poco, digo, en estos 7-8 años, que es lo que un poco aparece, se fue transformando. A ver, la principal transformación fue de políticas sociales. Políticas de empleo se transformaron, en lugar de subsidios, en seguros de capacitación y empleo, y las políticas de protección social pasaron a ser un derecho universal y no políticas focalizadas. Estos son como los principales cambios. Acá tenemos dos cuadros que nos muestran la evolución de la población ocupada y de los puestos de trabajo. Como ven, hay más puestos que personas ocupadas, por este tema de que hay muchos que ocupan, es decir, hay 5 millones de puestos de trabajo, pero está ocupado por 4 millones de trabajadores, y ahí tienen una evolución de la tasa de desempleo, que acá está hasta el 2011, pero que ahora ya está, o sea que se pasó del 21.5 al 7.4 y ahora es el 6.7, Diego, 6.7, creo que es el 100.7, o sea, una caída brutal. Cuando nosotros decimos el énfasis en el trabajo decente, es porque lo más extraordinario que pasó en la Argentina es una recuperación y una creación de empleos formales y de trabajo registrado. Lo que nosotros hicimos, a pesar de algunos cambios metodológicos, fue trabajar en una tasa de empleo de trabajo no registrada armonizada, quiere decir, tomando los mismos criterios desde el 80 hasta
el 2010, para que un poco se vea digo, la evolución en un largo plazo, vemos como se imaginan que entre el 80 y el 2000 en la Argentina pasaron todo tipo de regímenes políticos y de políticas económicas diferentes, ¿no? O sea, tuvimos una línea más desarrollista, una línea más neoliberal. Fíjense que del 80 al 2005, incluso al principio, hasta el 2004-2005, el empleo no registrado siguió subiendo y recién a partir del 2005 tiene una caída abrupta. Esto es lo que muestra, sí, un cambio de ciclo y un cambio de estrategia relacionada con el tema del empleo. Acá tenemos un poco los datos que yo les decía de la cantidad de convenios de trabajos, de convenios colectivos. Para que ustedes tengan idea, en la década del 90 el promedio fue de 200. Fíjense ahí, en el 2001, digamos, llegaron a 150. 2001 es, a fines del 2001 es el estallido de la crisis, y cómo empiezan lentamente a crecer, y tenemos en el 2010 una cobertura en 1600, 2011 un poco más, pero más allá del aumento de los convenios colectivos, lo que realmente creció en forma brutal es la cantidad de asalariados comprendidos. O sea, si nosotros tenemos la cantidad de trabajadores, o sea, lo que nosotros veíamos del aumento del empleo registrado, y tenemos el aumento de convenios colectivos, tenemos que se incorporaron más de 2,5 millones de trabajadores al empleo registrado, ¿no? y protegidos por convenio colectivo. Este es un poco el panorama general, y ahora quería un poco meterme un poquito más de las políticas frente a la crisis, porque creo que sí, este es un tema interesante, que fue mantener la orientación de las mismas políticas y enfatizar algunas, ¿no? Pero digo, contarles un poco para que esto que nosotros planteamos de mayor articulación de políticas en relación al empleo se entienda. Bueno, por un lado, políticas macroeconómicas, programa de inversiones públicas en infraestructura, que fue básicamente la estrategia que tuvieron casi todos los países. Lo que se hizo fue una nacionalización del sistema de seguridad social. O sea, la Argentina pagaba en términos de administración privada de la seguridad social, además de perder ingresos para el Estado, pagaba el 60% de lo que se llamaban las AFJP, o sea, asociaciones, no sé qué, de jubilaciones y pensiones, pagaba el 60% de lo que ellas pagaban. Y entonces lo que se produjo en el 2009 o el 2008 fue una nacionalización del sistema de seguridad social, y hubo, que después lo vamos a analizar, una reducción de aportes patronales para la creación de nuevos puestos de trabajo. En materia política industrial, lo que se hizo fue la política crediticia, estaba sustentada, digo, tenía como condicionalidad el mantenimiento del empleo. Por otro lado, temas importantes, las políticas sociales, que yo les decía, esto de focalización a extensión de derechos, y algunas más mínimas o más tácticas, que fue aumento del presupuesto al plan alimentario, el incremento de pensiones y programas sociales, un nuevo programa de trabajo, Argentina Trabajo, y básicamente la asignación universal por hijo. A partir del 2009, todos los chicos entre 0 y 18 años... Hola, Patricia. ¿La que llegué? Sí. Sí, fue una dura pelea, ¿no? Sí, sí. Bueno, Patricia es la embajadora argentina en México, Patricia Paganarvaja, así que... bueno, entonces, una de las políticas fuertes
fue la asignación universal por hijo, que implica que todos los, con un criterio muy importante, no es lo mismo hablar de asignación universal que esto, que el ingreso ciudadano y otra cosa. ¿Por qué? Porque el planteo conceptual es que si los hijos de los trabajadores registrados recibían una asignación familiar, lo que este programa o esta medida de derecho hacía es extender este derecho, esta asignación, a todos los hijos de trabajadores no registrados, de servicio doméstico o desocupados. O sea, básicamente es esto extensión de derechos. En materia de políticas laborales, después ahora les voy a mostrar una evaluación muy específica. Tuvimos básicamente 2 o 3 recuperación de políticas que se habían reglamentado en plena crisis nacional. Los procedimientos preventivos de crisis, esto es negociar colectivamente con una empresa que está en crisis, el tema de posibles despidos o reducción de jornada o reducción de personal. Subsidios salariales para firmas afectadas por la crisis, o sea, esto quiere decir el Estado pagaba una parte del salario de empresas que estaban afectadas por la crisis. Este se llamó el REPRO, ¿no? Programa de Reconversión Productiva. Esto en su momento se dijo que había implicado casi o sea, que el REPRO significaba 1% de la tasa de desempleo. La extensión del seguro de capacitación y empleo, que ese seguro de capacitación y empleo en el cual se había transformado los planes sociales tenían un límite que ahora se había extendido. Y se siguió notablemente políticas de ingreso con negociación colectiva. Si ustedes recuerdan el cuadrito, 2009 no disminuyó la negociación colectiva, se aumentó el salario mínimo y se estableció también por ley movilidad jubilatoria, quiere decir que los jubilados y pensionados reciben por lo menos 2 veces al año un aumento que surge de los ingresos fiscales, de los ingresos de los aportes de los trabajadores. Yo quiero recordarles que el monto de las jubilaciones y pensiones en el año 2003 era similar al del plan Jeffers, y durante tanto el salario mínimo como la asignación, el pago del salario mínimo jubilatorio habían permanecido casi estancados en los 90. El salario mínimo es una raya como cuando el electrocardiograma ya no da nada, es derechito todo el... Mejor que nosotros podemos pagar. Un poco, si vemos el resultado de estas políticas, muestra que tuvo un leve impacto en el empleo registrado. Quiere decir, en la crisis se perdieron 167.000 puestos. En la recuperación, hasta julio del 2011, se crearon 417.000, quiere decir que el balance es de 250.000 puestos, o sea, un crecimiento de 4.3. Esto significa que los efectos de la crisis fueron cortos y que hubo una fuerte recuperación muy inmediata, y que hoy estamos en esta mecánica importante de empleo registrado muy por arriba de lo que estaba en la crisis, o sea que recuperó el crecimiento. Es cierto, para todos los críticos, que obviamente el crecimiento es menor que el que veníamos teniendo antes. Lo que pasa es que estábamos teniendo, ningún país normal, entre comillas, puede tener la tasa de crecimiento del empleo que estábamos teniendo, que era 5 o 6% anual. Cuando me dicen sí, se desaceleró, obviamente, porque no puede sostenerse eso, salvo que seamos Mandrake y Mago, digamos. Y acá tenemos una cosa interesante de mostrarles. Esto se los voy a explicar un poquito, porque los cuadros son un poco... A ver, uno de nuestros roles en la subsecretaría en el Ministerio es la evaluación de políticas, es evaluar qué pasa con las políticas. Entonces,
con un sistema econométrico lo que establecimos es un grupo de empresas control a empresas, o sea, el grupo de empresas control es un grupo de empresas que tienen las mismas características en términos de sector, de tamaño, de localización geográfica, que no recibieron el beneficio, que las empresas no lo buscaron, de aquellos que sí, ¿sí? Entonces, comparando las dos, vemos que el grupo control perdió un 5% del empleo y las empresas beneficiarias crecieron un 2%. Este es un tema interesante porque esta es una política, que esta misma política de reducción de aportes patronales, en los 90 solo creó empleo no registrado. O sea, cuando nosotros vemos la reducción de aportes patronales en los 90, es como una tijera. Reducción de aportes patronales y el empleo no registrado crece en la misma forma proporcional. Esto es lo que nos demuestra, y esto es lo que yo les decía un poquito al principio, que no hay una política en sí misma que sea buena o mala, sino que tiene que ver con el contexto. Es decir, una misma política en un contexto diferente dio resultados buenos. O sea que los empleos rescatados por esta política tomando son de cerca de 100.000 puestos. En cambio, para que vean un poco cómo la evaluación da cosas diferentes, este es el REPRO, el Programa de Reconversión Productiva, que todo el mundo hablaba maravillas y sigue hablando. Ahora, con los resultados hay que ver cómo cambiamos. Tomando la misma lógica, que son empresas de las mismas características, o sea, un grupo control similar, lo que vemos que este programa sirvió centralmente para reducir despidos, pero la tasa de salida la bajó muy poquito y la tasa de entrada no, quiere decir, sirvió para reducir los despidos, pero no creó empleo, ¿no? O sea que son, para que vean un poco cómo cada una de las políticas pueden tener efectos muy, muy diferentes. A ver, acá qué pasó. Es interesante. ¿Por qué no generan empleo? Porque básicamente lo que nosotros suponemos es que si yo soy una empresa que estoy recibiendo un subsidio, que estoy pagando parte del salario de los trabajadores, no puedo decir que creo empleo porque corro el riesgo que me saquen el subsidio. Entonces, ahí tenemos... entonces, si bien permitió en la crisis un impacto importante en la reducción de los despidos, en el total del efecto sobre el empleo es neutro. Un poco para tener idea de el tema del salario mínimo. Acá tienen un cuadro que está del Banco Mundial que toma el análisis del monto del salario mínimo en distintos países, ¿no? O sea, tomando incluso con este tema del cálculo de capacidad de compra del salario mínimo. La Argentina ha tomado el salario mínimo como un instrumento que yo les decía que no solo... A ver, yo les decía que estaban en 200 pesos y ahora está en 2.000... No, 1.800, pero que el tema es que el salario mínimo es para nosotros no solo una política salarial, sino que es... No, pesos. Ahí están dólares, ¿no? Sí. Yo creo que está 586. fluctuando porque para 2.800. 2.800, está bien. Es de 2.000 a 2.800. Pero a ver, lo que pasa es que... porque A ver, el tema del salario mínimo jugó un rol importantísimo porque, a ver, la concepción del salario mínimo no es solo en términos del ingreso mínimo al trabajador, sino visto desde una perspectiva macroeconómica. O sea, a ver, hay dos efectos. El salario mínimo arrastra, además, al salario de los trabajadores no registrados.
porque generalmente los trabajadores registrados tienen, incluso los trabajadores conveniados, tienen salarios mínimos más altos. Pero esto tiene entonces tiene un efecto muy importante en la macroeconomía en términos de la generación de demanda. Y esto, entonces esto sube además la mediana de salario, ¿no? Digo, en términos de política salarial. Acá tienen una evolución de salarios de los sectores privados registrados. Esto quiere decir, en la Argentina tenemos lo que se llama el Sistema Integrado, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Entonces, en ese sistema, al que nosotros casi lo estamos torturando para que dé información, todas las empresas que tienen al menos un trabajador registran lo que se les paga. Entonces, nosotros podemos seguir muy fuertemente los salarios sectoriales, el cumplimiento, ¿no?, del salario básico y fíjense el crecimiento de vuelta, cómo fue bajando, tomándolo desde el 85, porque lo que es importante también en el caso argentino es tomar a largo plazo, si no nos peleamos si lo tomamos desde el 2001, si lo tomamos desde qué momento. Acá lo que se ve también es la tendencia en el largo plazo, y es como el salario real baja, toca obviamente su piso más bajo en el 2002, que es la crisis, y cómo crece sistemáticamente. El otro tema central es que cualquiera podría preguntar, bueno, ok, pero el empleo registrado creció, está bien, tenemos 4 millones más de nuevos trabajadores, 5 millones de puestos. Ahora, esto no recupera lo que fue, digamos, la gran pérdida y la situación de la gente que había perdido empleo en los 90, digamos, que vienen con otras tradiciones y otras situaciones vulnerables del mercado de trabajo. En el año 2005 se creó una ley de jubilatoria, por el cual todos aquellos en edad de jubilarse, pero aunque no tuvieran todos los aportes, tienen el beneficio jubilatorio, haciendo un cálculo de cuánto deben, y se le hace un descuento en cuotas por mucho tiempo. Más, ¿no? Entonces fíjense que en materia de protección a los mayores, en el año 97 teníamos un 69% de los mayores cubiertos, es la celeste, y llega al 85%. Si alguno es estudioso de esto, algunos hablan del 95%. Pero en realidad, porque hacen el cálculo en términos de número de jubilaciones y pensiones sobre el total de personas mayores de 60 o de 65 años, pero no toman en cuenta que muchos cobran las dos. Entonces, en realidad, el número de personas es el 85. Y lo que es muy importante, y fíjense ahí sí la diferencia, de que en el año 97 solo el 37% de los chicos entre 0 y 18 años estaban protegidos, protección que hoy llega al 83%. Digo, un poco como mecanismos, entre comillas, compensatorios o complementarios de esta dinámica del mercado de trabajo. Por eso hablamos de una estrategia básica de crecimiento con inclusión social. Esto es para, lo incluí ayer a la noche a último momento, porque es interesante también en términos históricos, que es, digo, porque yo siempre prefiero hablar de la película y no de la foto, porque la película es la única que nos permite mostrar efectivamente los cambios. El año 74, que se considera quizá de los últimos años, los años de mejor situación ocupacional, efectivamente teníamos un desempleo del 3%, un 18% de trabajo precario. Acá estamos tomando una categoría
un poquito diferente en el sentido de que bajo el concepto de trabajo de calidad estamos tomando los trabajadores registrados, los cuentapropias con protección social y sobre todo el grupo de trabajadores independientes, profesionales y no de subsistencia, ¿no? Tenemos este brutal tema que es para la Argentina el tema del crecimiento del empleo precario y la vulnerabilidad, y vemos cómo pasa del 18 al 27, al 30, al 35, al 39, incluso si tomáramos con algunas otras mediciones puede ser un poco más alta, cómo va bajando, pero cómo entre el 2002 y el 2010 tenemos un crecimiento de casi 15 puntos porcentuales en el tema del trabajo registrado, ¿no? Esto es tomando una misma población que nos permite tener toda la información para mostrar este tema de lo que pasa con la estructura ocupacional. Y este es consecuencia de todas estas cosas. Tenemos una caída en el índice de Gini muy importante, quiere decir que hubo una mejora notable en la distribución del ingreso, y cuando nosotros descomponemos en algunos estudios el índice de Gini a ver qué es lo que provoca este cambio, el 40%, entre el 40 y el 50% está explicado por la situación del mercado de trabajo, o sea, por trabajadores que entran al empleo registrado o por aumento de salarios. Y el otro 20-25% tiene que ver con la seguridad social, o sea, o porque recibieron la jubilación o por el aumento de jubilaciones. Quiere decir que el mercado de trabajo tuvo un rol importantísimo en la salida de la pobreza y una mejora fuerte en la distribución del ingreso, que por supuesto todavía falta mucho para llegar a ver, un poco cerrando y para que podamos empezar el debate. De la crisis argentina del 2001-2002 emerge un nuevo modelo de crecimiento con mayor inclusión social. En este modelo el rol del trabajo fue el rol del trabajo decente, el trabajo digno, el trabajo protectivo es central, y en esta línea es importante seguir trabajando en reducción de la informalidad. Nosotros habíamos hecho hace unos años, ahora decimos nosotros, tenemos que comparar cómo se componía el empleo informal, y esto es interesante, ¿no? Porque tenía como tres pedazos de la torta. Un 30% era trabajadores informales en empresas formales. Otro 30% era trabajadores informales en empresas informales, quiere decir es la precariedad, la subsistencia. Y un 30% era servicio doméstico. O sea, la Argentina tiene entre 8 y 9% de su PEA en casas de familia. Y bueno, ahora el año pasado se mandó la ley para regularizar y tratar de regular un régimen de trabajo doméstico similar a la ley de contrato de trabajo, y no hemos tenido la suerte de que se lo aprobado en el Congreso. Salió en Senado. Sí, pero los senadores no quieren, parece que hicieron cuánto les costaba en el bolsillo pagar la señora en la casa y no. Salió de diputados. Salió de diputados, fue aprobada. Sí. Sí. Esto significa centralmente una fuerte recuperación del Estado y de las políticas públicas. Todas estas medidas no se podrían haber hecho sin una recuperación fuerte de este rol del Estado. Y el otro punto central, y que nosotros insistimos mucho y que ahora nos estamos peleando un poquito con México, la declaración del G20, es que lo que se trata para pensar el empleo, para pensar la inclusión social, es la necesidad de coherencia de políticas. O sea, no podemos tener políticas financieras por un lado, políticas comerciales por otro, sino pensamos en cada una de esas políticas cómo se vinculan con el empleo, con la protección social, con los ingresos. Y en materia de crisis internacional, por supuesto nos parece que las políticas que se están aplicando hoy, básicamente de
de volver a esto que decía Iagati Gore, ¿no? De volver a cerrar, el pensar que todo ese equilibrio fiscal nos lleva a un círculo vicioso, no un círculo virtuoso, porque difícilmente con las medidas que se están aplicando en Europa vamos a generar empleo o vamos a generar mejores ingresos y salarios. Bueno, esto fue una tendencia que Argentina impulsó mucho a nivel latinoamericano. Si ustedes se acuerdan, la Cumbre de las Américas en 2005, cuyo objetivo era el ALCA, era la firma del ALCA, se transformó por, que la Argentina era la anfitriona, por un slogan que era crear trabajo para erradicar la pobreza y garantizar la gobernabilidad democrática, ¿no? Y esto se fue traduciendo en algo que yo fui aprendiendo en estos años, cuando yo antes pensaba para qué sirven las declaraciones internacionales, en realidad es para ir creando consensos sobre nuevos conceptos y en este sentido la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y algunas de las declaraciones del G20 marcan mucho esto. Un poco para cerrar, ¿cuáles son los desafíos? ¿No? Está claro que esta nueva etapa de la crisis o este nuevo modelo de la crisis prevé una desaceleración de la mayoría de las economías desarrolladas y sobre todo de algunos de nuestros socios comerciales más importantes, que es Brasil y China. Esto va a generar claramente restricciones. Hay menor espacio fiscal, este doble superávit que tenía en la Argentina, el superávit fiscal y comercial, justamente a raíz de esto, y las diferencias se va reduciendo. Hay que ver cómo juegan los países desarrollados y además qué va a pasar con los precios internacionales, ¿no? Sobre todo el famoso tema del precio de los alimentos, que tiene un impacto muy fuerte sobre la inflación interna. Y sí está claro que en esta nueva etapa que comenzó a fines del 2010, el 2011, aparece ya mayor estrategia en la planificación de aumentar, trabajar más, lo que yo les contaba un poco al principio, este tema de cómo asociar salarios con competitividad y productividad, pero seguir asegurando inclusión social, y entonces se hizo un plan 2020 de industria, un plan agroalimentario y una clara estrategia de seguir mejorando la equidad. Y un poco retomando una frase vieja de Ocampo, que a mí me gusta mucho, estamos convencidos que no se puede avanzar en el desarrollo si los objetivos sociales no están colocados en el centro de la política económica, ¿no? Así que bueno, ahora los desafío a las preguntas, al debate. Muchas gracias. Abrimos entonces la discusión para